Angustia o ataques de pánico a los ambientes o lugares cerrados, también abiertos. El psicoanálisis es una técnica de conocimiento de la personalidad que trabaja la parte inconsciente. En la parte inconsciente hemos dicho que están los pensamientos, los deseos, los recuerdos, los afectos. Es una parte importante que todos tenemos, pero que no conocemos cómo funciona y sobre todo qué es lo que tenemos almacenado en ello. Los ataques actuales, tanto de pánico como las crisis de angustia, son los mismos que ya se venían padeciendo hace 50, 60 años. Es decir, que los síntomas prácticamente no han cambiado nada. Son síntomas muy reconocibles que se viven en el cuerpo. La persona está tranquila y de repente pues empieza a sentir palpitaciones, empieza a sentir que se ahoga, tiene angustia, tiene un malestar general, empieza a sudar, cree que le va a ocurrir algo malo, que se va a morir o que va a perder el control de sí mismo. Luego todo ese estado anímico, o digamos que uno siente en el cuerpo, se va calmando hasta que desaparece. Curiosamente, los ataques de angustia no suceden cuando la persona está sola en su casa. Generalmente suele acontecer pues, cuando una persona sale a la calle, cuando está rodeada de otras personas, cuando va a entrar en el metro, cuando está en el autobús, cuando está en la compra, cuando está en el cine. Es decir, que siempre estamos rodeados de personas cuando realmente acontecen los estados de ansiedad o de angustia o los ataques de pánico. Si profundizamos en el estudio de las causas que realmente producen los ataques de pánico, podemos decir que tienen que ver con la aparición en la mente de ciertos pensamientos o deseos que la persona no tolera. Es decir, son pensamientos perturbadores o deseos perturbadores que antes de que una persona sea consciente de lo que tiene, aparece el ataque de angustia como un mecanismo de defensa frente a esos deseos o pensamientos inconscientes perturbadores que hacen que no podamos prestarle atención. Es decir, al tener el ataque de angustia desviamos toda la atención hacia esos síntomas físicos que la persona en ese momento está experimentando. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pensamientos, qué deseos pueden ser aquellos que tanto perturben a una persona? Pues pueden ser desde deseos sexuales a deseos sádicos, a deseos masoquistas. Siempre son deseos que tienen un contenido ideológico con una fuerte carga moral que la persona rechaza tener. Es decir, cuando hablamos de la sexualidad, cuando hablamos de deseos perversos que todos tenemos y que todos nos gustaría llegar a realizar o hacer, muchas veces no toleramos tener dichos deseos o dichos pensamientos y los reprimimos constantemente. Pero ocurre que a veces dichos pensamientos o deseos son tan fuertes, tienen una carga de energía tan poderosa que logran atravesar los mecanismos de represión de nuestra mente y rozan la conciencia. Pero claro, al perturbar tanto o pudiendo llegar a perturbar tanto, el mismo mecanismo represivo que dice atención, alarma, un deseo está a punto de llegar a la conciencia y ahí acontece el ataque de pánico o la crisis de pánico o de ansiedad simplemente como un mecanismo de defensa. Tiene la misma similitud que las pesadillas, ¿no? O cuando un sueño nos despierta bruscamente y nos sentimos con angustia y con ansiedad. Es la misma simbología. En el sueño, un deseo perturbador estuvo a punto de llegar a la conciencia y nuestra propia mente evitó el que dicho deseo o dicho pensamiento llegara a la conciencia porque se sabía que iba a perturbar mucho a la persona. Entonces introduce un mecanismo de defensa que es el ataque de angustia, que es el malestar, que es la pesadilla y hace que una persona se despierte. De manera que solamente recordamos el malestar experimentado por el ataque de angustia, pero nunca llegamos a saber la naturaleza que lo provocó. Entonces, yo estoy hablando de la experiencia de 25 años que tengo en el campo del psicoanálisis, porque luego hay muchos detractores que te critican y que luego te dicen barbaridades que generalmente es gente que no tiene idea de qué es esto del psicoanálisis. Yo 25 años viendo personas que padecen de ataques de angustia y en todos ellos la causa siempre era un deseo o un pensamiento de contenido sexual o contenido sádico o contenido agresivo o masoquista que la persona nunca toleró y que al enfrentarse a él
a ese deseo, a ese pensamiento, en su lugar lo sustituía por un ataque de angustia o pánico.